Algo que es de suma importancia en todo sistema es la protección de la información. Realizar backups de las bases de datos en forma periódica es una tarea que no debe desestimarse. Todos los equipos pueden tener fallas, tanto de software como de hardware, así que siempre es conveniente realizar una copia de seguridad de la base de datos con cierta periodicidad y almacenar los datos en un lugar seguro fuera del equipo y en algunos casos inclusive fuera del edificio. Vamos a ver ahora cómo realizar un backup de base de datos desde Acrux. Realizar un backup de la base de datos de Acrux es una tarea sencilla. Debe hacerse siempre desde el mismo equipo donde está instalada la base de datos. Para eso debemos abrir Acrux Startup y seleccionar en otras opciones donde dice opciones de base de datos. Aquí veremos que hay una opción debajo a la izquierda que dice backup de la base de datos. Debajo de ello tenemos el nombre del servidor y la instancia de la base de datos a la cual Acrux está conectado en este momento. Seleccionamos entonces backup de base de datos y aquí hacer backup de la base de datos. Esto grabará un archivo en formato zip que luego puede ser guardado en un DVD, en un pendrive o en algún otro soporte para ser resguardado con seguridad. Hay una opción de comprimir los archivos luego del backup para que este archivo final de backup sea más pequeño. También se puede usar una contraseña para proteger el backup. Esto lo que genera es un resguardo en el acceso al archivo .zip que se genera. Entonces, dejamos la opción predeterminada, sin comprimir y sin contraseña, para este ejemplo, y hacemos clic en hacer backup de la base de datos. Aquí es conveniente guardar el archivo que se va a generar. En este caso es un archivo que incluye la fecha y la hora. Es conveniente guardarlo en la carpeta que se abre de forma predeterminada, que es la que tiene ya la seguridad establecida para que la grabación pueda hacerse sin problemas. En otras carpetas es probable que haya que establecer seguridad de Windows para poder crear el archivo. Presionamos guardar. Tras unos minutos el backup estará listo. Bien, una vez creado el archivo, el sistema nos pedirá reiniciar. Esto es para el caso en que yo quiera restaurar otro backup de base de datos. Por ejemplo, puedo tener versiones anteriores de mi sistema, versiones antiguas, o simplemente estoy restaurando el equipo. En este caso, luego de hacer el backup, no es necesario reiniciar. Presionamos no, y aquí en abrir carpeta contenedora nos va a abrir la carpeta donde se encuentra ubicado el archivo que recién grabamos. Esto puede ser enviado a un DVD, a un CD-ROM o a un pendrive para poder ser guardado sin problemas. De esta manera, haciendo copias periódicas, estamos seguros de que nuestra información va a estar a resguardo. Si tiene algún inconveniente, ingrese a http://support.lares.net.